música que mueve más y en general la música te mueve las emociones. Entonces yo quise que la música conectara a mi protagonista con el Nuevo México. La música es lo que lo mueve, la música es lo que él piensa, lo que tiene en su corazón, pero sale de Japón y ya no va a tener la música y la está buscando. Y la empieza a buscar con desesperación hasta que un día la va a encontrar en los sonidos de la marimba, que pueden ser sonidos similares a un piano, pero no lo son. Sin embargo, eso es lo que él quiere, seguir con la música y aprender. Y así es digamos, el primer punto de toque en el territorio mexicano, la marimba. Y la marimba es la que le va a abrir otras puertas, porque va a conocer a más gente y va a formar un clan en México. Pero en definitiva, la música sí, porque la música es para todos, la música es universal y la música es la que nos mueve. O sea, no podemos vivir sin música en realidad. El ser humano se ha movido con música antes de moverse con la palabra. Estoy segura de eso, y lo he leído en algún lado, pero es así. Entonces era muy importante y tratar de hilar esto. Entonces, para mí es como un hilo conductor, efectivamente, en la trama, porque aparte el protagonista es pianista. ¿Y por qué va a ir a México? Claro, va a ir a México porque va a seguir a su hermano, que él es agrónomo. Él sí tiene una razón, un propósito en ese cultivo del café. Pero Yoshio, Yoshio, son dos, ¿no? Los hermanos, Yoshio y Haruki. Haruki es el agrónomo, Yoshio es el pianista. Sin embargo, él va a recobrar ese sentido de vida en la música mexicana. Em, bueno, la música además lo lleva a conocer, a encontrar diferentes formas de salvación, ¿no? Porque también hay una gran historia de amor aquí. em, Hay identidad, hay deber, pero hay un tema preponderante en el honor, que sería interesante conversarlo, porque hoy mismo cuando estábamos hablando bueno, cuando estábamos grabando el podcast y demás, y decíamos, ¿alguna vez valoraron, como hace todo el que ha partido de su tierra, la posibilidad de regresar a ella? Y sin embargo, tú decías esto muy de la cultura japonesa, había una cuestión de honor que había que cumplir con aquello que se habían propuesto, que además habían firmado por años. Entonces, bueno, esto, qué lugar, qué papel juega el honor en la historia de la novela, ¿no? Sí, bueno, el honor, la lealtad, pero sobre todo ese deber que sienten los japoneses porque han firmado un contrato y llegan a México y tienen que cumplir ese contrato. Eso es lo primordial. Y aquí hay bueno, hay una, no paradoja, pero en el sentido de que Yoshio se enamora en México y ahí hay esa gran pregunta, ¿qué puede más? ¿El amor va a ser suficiente para retenerlo o es el deber que existe en la cultura japonesa, el deber y el honor que hay, que se le debe a tus antepasados y en este caso que le deben al padre, porque los protagonistas están yendo a México para de alguna forma saldar una deuda que su padre tiene con el vizconde Takeaki. Entonces, esto es muy importante y también era una manera para mí de darle vida y de entrar en el mundo de Japón, porque eso existe hasta nuestros días. Yo tengo amigas japonesas y lo hablaba con ellas y efectivamente, o sea, el honor en las familias, eso va primero, la disciplina, son valores muy, muy altos en la jerarquía de los valores universales que tenemos. Entonces era importante que ellos lo llevaran y más en el contexto también de la época. Bueno, Maite ha preparado una cosa muy bonita con Maribel Chocano y Patricia Bernardo, y van a hacer una especie de popurrí de lectura, así que las invito, adelante. Yoshio volvió a observar, esta vez sin quitar la vista. Concentrado en la cubierta principal,
al igual que otros hombres a bordo de un vapor de pasajeros y carga con la bandera del sol naciente. Había salido de Yokohama hacía una semana, con su hermano y 35 hombres, siguiendo el sueño de Enomoto Takeaki. La ilusión de crear un Japón alternativo al otro lado del mundo. Lo que no podían saber aún es que esta quimera del vizconde, al mando del Ministerio de Asuntos Exteriores, le costaría muy caro. Algunos perderían la vida. Otros dejarían el corazón desquebrajado por otras tierras. Habría más de uno dispuesto a rendir su más alto honor. La madrugada del 10 de mayo de 1897, cuando su buque por fin tocó puerto en San Benito, Yosho apretó con fuerza la piedra que llevaba en el bolsillo. Este pequeño recuerdo de Hokkaido era liso y suave al tacto. La caída de las aguas de la cascada de Furepe la habían pulido hasta sacarle brillo. La leyenda contaba que en ese lugar una bella doncella había derramado sus lágrimas. Hacía muchos años que él no lloraba. Contra todo pronóstico y sin mayor remordimiento había dejado atrás la isla y a todos sus afectos. El único sentimiento que le pesaba era el de una nostalgia incomprendida, el anhelo de compartir su vida con ella, la mujer que no tenía nombre, pero que habitaba sus sueños. ¿Acaso podría encontrarla aquí? 36 hombres arrastraron sigilosamente los pies al caer la noche. La temperatura bajó, pero el ambiente sofocante se percibía a cada paso. La humedad ya había traspasado los poros. Se había instalado cómodamente en sus cuerpos sin ninguna intención de salir. Se sentían fastidiados, a la vez expectantes, sentimientos que entorpecían el ritmo del grupo. A medianoche, Kusukado les obligó a parar. Improvisaron camas estilo tatami, con las mantas que bajaron del barco. Y cayeron rendidos hasta que unas gotas de agua hicieron el efecto de despertador. No contaban con la ineludible temporada de precipitaciones que hacía su aparición en mayo y continuaba hasta noviembre. La inagotable lluvia se metería en sus cuerpos, como una ladrona, sin pedir permiso. Me toca. Sí. Estaba expectante. Conforme marchaban a lo que sería su nueva realidad, Yoshio sentía que su vida se partía entre dos mundos. ¿Cómo cabrían las palabras que se hablaban en estas tierras mexicanas dentro de su cabeza atiborrada de notas musicales? ¿Qué futuro les esperaban a Haruki y a él? ¿Sería similar al de su progenitor? En 1869 su padre, Hattori Yamamoto, había dejado la ciudad de Tokio para seguir a Enomoto Takeaki, quien un par de meses antes había fundado la República de Etso, convencido de que necesitaban protegerse del inminente peligro que representaba la cercanía con Rusia. Nada hacía prever que su camino se cruzaría con el del instruido almirante naval y futuro vizconde dentro del linaje japonés. Pero como en tantas otras cosas en las que interviene el destino impregnado de azar, los dos jóvenes acabaron por coincidir en un concurrido izakaya, uno de aquellos bares tradicionales en las afueras del puerto de Yokohama. El 19 de mayo de 1897 se fijó la fecha de la fundación de la colonia Enomoto en México, la primera inmigración mexicano-japonesa de la historia, la que crearía un precedente para que, en 1899, el Sakura Maru zarpara desde Yokohama, esta vez con 790 emigrantes japoneses a bordo. Todos ellos huyendo de la dura situación que se vivía en el país durante la restauración Meiji. Su destino, el puerto El Callao en Perú. Otras historias, otras vidas y la segunda mayor población japonesa en América Latina. Yoshio se deleitaba caminando a diario por las estrechas calles, costumbre que había adquirido en los meses que llevaban instalados en el pueblo.
lo ayudaba a deshacerse de la rigidez muscular provocada por la rutina del día. Buscaba la música como algunos buscan un buen sake o una sugerente mujer, en los tiempos en que se iba a los bares con Haruki. Ahora su hermano se encontraba lejos, probablemente en la finca de los Hoffman, cooperando con los anglosajones. No le dejaba de sorprender la actividad tan intensa de la plaza, ya fuera domingo o noche entre semana. Aquella noche, mientras escuchaba los sonidos penetrantes de la marimba, notó que el pulso se le aceleraba. Esta vez no a causa de la música. Una chica le observaba. Recordó su conversación con el maestro. A esta joven la llamaría guapa. En el rostro aceitunado había finura, en los grandes ojos castaños, una desmedida carga de curiosidad. Cuando sus miradas se cruzaron, le concedió la sonrisa más fresca que Yoshio había recibido en años. Entonces, movido por algo irreconocible, las piernas lo dirigieron hacia ella. Quietud. Espera. Una rutina encontrada entre adversidades y pequeños triunfos que hacían que la colonia no se rindiera, aun en tiempos de malestar. Y el olor. Una exquisita fragancia parecida al jazmín. Ese olor que flotaba en el ambiente y que cubría toda la colonia multiplicándose por 10 cuando por las tardes el viento descendía desde la Sierra Madre. La bella confirmación de que el fruto de su esfuerzo no tardaría en venir. Un preludio se caracteriza por la forma corta de su musicalidad y el tono en el que se ha escrito. Se trata de una composición breve que sirve de forma introductoria a la pieza principal. Las grandes historias y obras necesitan de un preámbulo antes de entrar en materia, que no necesariamente lleva a una forma determinada. 5 años de preludios era el tiempo que los hermanos Yamamoto habrían necesitado para volver a Japón con el resultado de una obra maestra, el elixir oscuro que su padre añoraba beber para que su balance con Enomoto Takeaki volviera a restablecerse. El magnum opus que esperaba el padre no llegó. Los 5 preludios correspondientes a la estancia en México consistían en pequeñas piezas musicales entre sí, algunas mejores que otras. El contrato que los mantenía en Chiapas había ya finalizado, y lo que se componía ahora era un allegro, la cadencia de una música enérgica que acompañaba por fin días de prosperidad. Bueno, has escogido a tus lectoras extraordinariamente, ¿no? He hecho una lectura preciosa. Bueno, voy a hacerte un par de preguntas más saliéndome del guión, porque como de todas maneras tú te saliste desde el principio, pues yo me siento en total libertad antes de darle también la palabra al público para que puedan preguntarte, comentarte lo que quieran. Y esta va más en un tono personal. En cada obra uno deja un montón de cosas, ¿no? Uno se deja ahí y cada obra, por tanto, tiene mucho de uno, ¿no? ¿Qué tanto de la identidad de Maite, de sus sueños, de sus búsquedas, está en Nocturnos Hokkaido, que quien no te conozca mucho puede pensar que, bueno, México, pero más allá de eso, ¿no? Sí, es una pregunta que claro, tienes toda la razón. Yo creo que en cada libro dejas algo de ti. Aquí tengo al maestro Laborda que dice que escribir es destilarse y es que no lo puede describir mejor. Y claro que hay una parte de Maite en Joshua, absolutamente buscando la belleza, la serenidad. Hay una parte de Maite en Marisol, la alegría, la espontaneidad. Yo quiero ser una persona positiva y me creo una persona positiva y es en ella en donde lo veo. Y también la fortaleza de las mujeres. Para mí era importante, más allá del machismo, el caciquismo y todo lo
lo que se vivía y a veces se vive en América Latina y también en Japón, por un lado, era el resaltar la mujer, la fuerza de la mujer y el clan de las mujeres. Hay una parte en el libro donde se habla del clan de las mujeres fuertes de Marisol. Marisol, su madre, su abuela, y cómo han ellas subsistido y cómo están fuertes. Y al final Marisol va a resurgir y va a ser una de las personas que le va a poner un alto a uno de los caciques de la hacienda donde trabajan. Entonces también es una parte que yo la siento muy mía, me siento muy atraída hacia la mujer fuerte, hacia las personalidades de la historia que han sido diferentes y que han de alguna manera cambiado el rumbo de sus destinos. Y entre ellas considero a mi abuela una personalidad así. Y ella siempre me hablaba de Frida Kahlo, de Isadora Duncan, por nombrar a alguien, ¿no? De personalidades de la historia que siempre pusieron algo diferente en la pauta de sus vidas. ¿Hay algo de del guión que he roto que tenga que ver con algo más que quieras mostrar y demás? Porque igual y sí, ¿no? Vale. Sí. Quería, o sea, la pregunta que quería dejar para el final iba eh, en el sentido de la trascendencia de esta historia, ¿no? De que estamos hablando de una historia que ocurrió hace más de un siglo. Hablamos de los vacíos históricos que deja la historia y que a veces viene la ficción a llenarlo, y que posiblemente esto pueda ocurrir con esta primera migración japonesa a México. Entonces, un poco la pertinencia de esta novela hoy, en el siglo XXI, cuál es su importancia, por qué mm, leer Nocturno en Hokkaido, por qué llevársela hoy. Claro, o sea, la migración dejó huella, tal vez poca, pero aquí tienen detrás mío los vestigios de la finca Tajuco, que es una de las fincas que funda ellos en la colonia Enomoto. Y también en el pueblo adyacente a Escuintla, donde ellos se establecieron, hay un monumento a la primera migración japonesa. Y lo más curioso de esto, se ha escrito bastante, pero no es algo que se lee en los libros de historia de México. Y yo al terminar el libro, ven, esta foto es muy borrosa, pero me he encontrado con el señor Ajiro Yamamoto, que fue uno de los que estuvo en el barco y llegó a México. Y este dato yo lo desconocía al escribir el libro. De hecho, yo sabía que había Yamamotos en los mexicanos, en los mexicanos que sí existen en Chiapas, que ya es una mezcla de mestizaje. ¿Y cuál sería mi sorpresa al encontrarme con que realmente hubo un Yamamoto que llegó a México? Bueno, por supuesto, y que venía en ese barco, ¿no? Porque pudo haber llegado mucho después. Ahora, ¿por qué es importante? Porque seguimos globalizándonos, porque las historias de migración, de viajes son fascinantes, ya sea en otro siglo o en el mismo siglo en que vivimos, y que estamos hechos de globalización y que necesitamos entendernos. Entonces, de una manera, entender el Japón y entender México y de qué manera se pueden integrar es vital. Es vital para la integración. Yo vivo en Suecia, que es un país también de muchos inmigrantes, y ahí también es eso. Si no te integras, no vas a salir adelante, y es muy importante. Entonces, como un ejemplo de decir, estos japoneses, ¿qué los llevó allá? Todos voluntarios. Exactamente, llegaron por diferentes razones, por historias de vida, pero también cuando llegaron a México tenían ese deseo de pertenecer. Y yo quiero que ese deseo de pertenecer a donde quiera que estemos en el mundo lo sigamos teniendo, porque eso es lo que te hace realmente llevar una vida buena y dejar huella de alguna forma, ¿no? Sí, yo quería preguntarte sobre el proceso creativo, porque si bien escribir es destilarse, publicar es exponerse, ¿no? Entonces quería saber por qué, después que tienes obviamente la pulsión de contar esta historia y la necesidad, ¿en qué momento decides que esta obra va a ver la luz y que la vas a compartir con tanta gente? O sea, ¿cuál fue tu proceso creativo y qué te motivó, ¿no? a publicarla, aún sabiendo
lo que te expones. Sí, claro, te expones mucho, pero lo que me motivó fue el deseo de publicar, de ser leída, porque al publicar una primera novela pasaron 10 años. La primera novela fue hace 10 años ya. Y el proceso de esta novela me llevó 5 años. Entonces tenía yo que sacarla. Desde el momento que la empecé a escribir, y la empecé a escribir cursando el máster de creación literaria, aquí tengo varias de mis compañeras que me acompañan hoy, Patricia, Karina, Anabel, estudiaron conmigo y sabemos, teníamos que presentar un proyecto y desde el principio supe que este era el proyecto y que lo necesitaba publicar, porque yo creo que el fruto de un escritor, 5 años de trabajo y que no te lea nadie. Claro, es muy bonito. Es el oficio de ser escritor es un oficio al solitario. Está uno horas sentado, escribiendo, pensando, imaginando. A veces lo compartes con alguien, pero no te entienden porque todo el proceso está en tu cabeza. Pero poder, en definitiva, decir, aquí está, léeme, ¿qué te pareció? Y después compartir, no, Maite, es que debiste de haber, yo tal y cual. Y ya eso ya es la mejor recompensa que tenga, sea positiva, sea negativa, sea lo que sea, llegar y decir, mi mundo está aquí y lo estás leyendo tú, lo estoy compartiendo contigo. Seguro aquí, bueno, además de los autores que están aquí, que está Karina, está Ibai, y hay otros autores también que, aunque no son de la editorial, también están en este proceso de escritura. Em, Estoy segura que también entre el público hay personas que tienen, porque todos tenemos una historia que contar, ganas de saber eh, cómo, o sea, cómo te sientes, qué consejo les darías a ellos, a los que aún todavía no han publicado o a los que ya tienen una idea, o sea, cómo hacer este trayecto, cómo hacer el viaje de la escritura. Es un viaje que requiere disciplina, definitivamente, pero no es una disciplina que te tengas que sentar todos los días, porque no todos los autores se sientan todos los días si no tienes esa necesidad, pero en el momento que surge la necesidad lo tienes que hacer. Y también, bueno, es un viaje de observación, tienes que observar y tienes que tener la curiosidad. A mí me encanta la historia y de ahí es mi fuente, ¿no? Tengo que sacar de eso. Y después la perseverancia, hay que ser perseverantes, creer en lo que estás haciendo. No es fácil, hoy en día no es fácil publicar, bueno, lo has dicho tú, el mundo de las editoriales, los grandes consorcios, etcétera, pero hay que creer en lo que uno hace y aunque sean pocos los lectores, pero ya es lo importante. Yo inclusive llegué a pensar, bueno, esto si no llega a un grupo grande, pues lo imprimo yo y lo llevo a las universidades, a donde haga falta, ¿no? Pero tengo unas ganas de ser leída. Entonces, hay que pensar que es un proceso creativo y que no siempre es inspiración, sino que es disciplina, porque eso yo lo aprendí. Yo pensé que tenía que sentarme en el mar Pacífico, ver el mar y sentirme inspirada, pero no es así. Y luego tienes a los escritores consolidados, bueno, como Hemingway, que decían que se escribía parado y desnudo y veía por la ventana y demás. Bueno, aquí tenemos una experta de Hemingway, ya nos dirá si es verdad. Y el mismo Julio Cortázar, él decía, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué tontería? Yo no escribo todos los días. Yo escribo cuando tengo ese impulso, esas ganas. Y eso también ayuda mucho el pensar, ¿no? No tienes que ser escritor para estar sentado al escritorio todos los días, ¿no? Que también ayuda y decir nada, cuando tengas ganas de escribir, pero no dejes de escribir. Y de leer, bueno, eso también está la clave. Un buen escritor tiene que ser un buen lector y un lector puede escribir. Y yo siempre digo, todos tenemos una historia que contar, yo creo que también lo han dicho ustedes, y que todos podemos escribir realmente de alguna forma u otra. Bueno, luego aquí Wendy es la editora y dirá, no, hay ciertas reglas y hay técnica también y recursos narrativos. Sí, el talento hay que moldearlo, desde luego. Y hace falta formación. ¿A quién se le ocurre ser un gran pintor sin haber pasado por Bellas Artes, ¿no? O un gran músico si no pasas por la escuela de música? Sin embargo, la escritura no tiene esa posibilidad. O sea, no hay una carrera de escritor, ¿verdad? Ni de escritura creativa.
Entonces, bueno, pues yo creo que el talento que existe hay que moldearlo. Y también es verdad que hay veces que no hay un talento tan grande, pero con arduo trabajo, ¿verdad? También se logran muchas cosas. ¿Quieres preguntar alguna cosita más? Sí, bueno, pues pasamos al público la palabra. Son solamente 2 palabras hablando de talento artístico, la portada del libro, aquí tenemos a la creadora de la portada, ella es mi hija y bueno, puedo decir que tengo una familia de artistas y Marina deseó regalarme esta pintura cuando le dije que iba a publicar el libro. Y bueno, y la editorial tenía propuestas, etcétera. No es que yo les haya dicho tienen que utilizar esto, pero resultó bonito porque es una pintura que al final gustó a la editorial y trabajaron con ella. Y ella se inspiró en los grandes grabados japoneses y aquí tenemos la gran ola, ¿no? Es una de sus fuentes de hokusai de inspiración. Y ahí. Y aquí tienes otro talento, ¿no? Aquí. Y aquí tengo a mi talento número 1, el cineasta que está aquí, es Pauli, mi hijo mayor, que también forma parte de este clan creativo Calderón. Bueno, aprovechemos que está Maite aquí para hacerle preguntas sobre la novela, sobre el proceso creativo, sobre su vida, todo. ¿Alguien se anima? ¿Tú? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Maite, por esta presentación que ha sido extraordinaria. Ha habido mucha magia y mucha evocación también. Cuando te estaba escuchando, con accidentes detrás, mientras te estaba escuchando pensaba en la fuerza que debían tener estos japoneses para iniciar ese camino hacia una utopía. Por cierto, yo no paro de repetir que la utopía es un no lugar y el único lugar al que yo iría sería acompañado de Wendy y de Gaby y por eso somos Traveler. Pero cuando viajan hacia un no lugar tienen que hacer muchísima fuerza, tienen que crear algo nuevo. Bueno, pues yo en esta presentación he visto la fuerza de la utopía, he visto también el brillo y la ilusión en ti. Así que gracias porque ha sido magnífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te quiero hacer una pregunta respecto precisamente al movimiento migratorio. Gaby te preguntaba qué identidad hay tuya en la obra y a mí me interesa mucho también que nos hables de cómo se transforman las identidades en el proceso de viaje. Es decir, estos japoneses que se asientan y que luego tienen esa tradición de los Nikkei, ¿no? 120 años de japoneses en México. ¿Cómo es ese proceso de transformación? Porque es muy parecido al proceso de los migrantes, que tú conoces bien, y me gustaría que nos hablaras de esto respecto a tu libro. Muchas gracias. Gracias. Ya estamos. No, no está. Sí, sí, sí está. Ah, muy bien. El proceso de los Nikkei en México o el proceso migratorio, bueno, tú te refieres a la transformación de ellos. Yo creo que la respuesta está precisamente en la integración de ellos de que yo hablaba anteriormente y que realmente ya son como vestigios de un mestizaje perfecto. Las facciones de los japoneses se han quedado mezcladas en México y ha habido muchísimas cosas que dices, ay, esto es de japoneses. Hoy en día alguien me hablaba de la vitacilina o que me decían, dice, este negocio es de japoneses, pero ya no hablas de que es japonés, sino es un negocio mexicano, como tantas cosas, o los cacahuates japoneses que se inventaron japoneses en México y que después se llevaron a Japón y ahora son cacahuates mexicanos en Japón, ¿no? O sea que es una cosa, entonces claro que sí, y bueno, y en particular mis protagonistas se han transformado en ese viaje y han adquirido nuevas costumbres. Ya ves que Joshua de repente ya usa un paliacate, ya está él, tiene lo que volvemos a decir, el deseo de pertenecer, de estar ahí y de no ser un japonés en México. Pero siempre va a quedar la idiosincrasia japonesa, eso no lo puedes borrar. Y siempre te va a quedar, mis abuelos eran españoles y yo viví en una infancia con abuelos españoles, íbamos a comer los domingos
a la comida asturiana, por cierto, o gallega o lo que fuera, pero era la España en ese México. No lo dejas totalmente. No sé si he respondido a tu pregunta. Estoy súper contenta de estar aquí hoy, Maite, me hace muchísima ilusión verte. Y como dijiste, justo hace 10 años que publicaste Detrás de tus ojos verdes, que bueno, tuve también el honor de ver un poco entonces el proceso creativo. Y mi pregunta era, ¿qué hay de tu abuela en este libro? Porque estoy convencida de que también ha sido una fuente de inspiración. Sí, gracias. Pues es la inspiración de la Lala. Hay un personaje en el cuento que se llama la Lala, que es la abuela de Marisol. Y la Lala es la que les mete la idea de que funden una cooperativa, que ella trabajó con unos españoles en fincas de café. Es una especie de consultora familiar y es la que mueve detrás suavemente, pero ves que es una mujer fuerte y que está detrás de los japoneses porque quiere que se integren y le conviene y quiere que su hija se case al final con Yoshio, que por cierto Yoshio adopta un nombre mexicano. Cuando conoce a Marisol le dice, mi nombre es Juan. Y ahí estamos ya, perdón, Juan, sí, pues así fue tu nombre, Juan. Ya está conectado. Ahí tienes también la respuesta. Gracias. Ah, sí. Bueno, creo que sí, está bien. Creo que puedo. Sí, parece que escribir también es un proceso como casi arqueológico. Y este proceso doble, ¿cuáles son esas emociones que tú aprendiste en el proceso de escribir tanto todo lo que está Wow, qué pregunta, Mauricio, muchas gracias. Hay una cosa que vi en el proceso de escritura y en el proceso de la creación de Yoshio, y es que tenía yo que matizar y su historia de vida tenía que ser una historia con dolor, con sufrimiento, con amor, como es la vida, ¿no? Con muchísimas olas, subiendo y bajando. Y en ese proceso también me di cuenta que estaba yo poniendo parte de lo que yo estaba viviendo. Estamos hablando de un libro de 5 años. Estaba viviendo desamores, estaba viviendo que mis hijos de repente se iban. Había ya también ahí una migración de uno de mis hijos. Había varias cosas en mi vida que coincidían con eso y también el deseo de encontrar una estabilidad, una paz interior. Y es la paz que yo veo en el personaje de Yoshio con su música, como es él, ¿no? Sereno. No sé si, ¿cómo ves eso? Si contesto lo que quieres saber. Gracias. Hola, Hola. mi pregunta es sobre Japón en sí. Así como yo viví por muchos años en Chiapas y no sabía que había esta historia de Japón y me pregunto qué sitios recomendarías en Japón, que son sitios tal vez fundados por mexicanos o tenga algo que ver con la cultura mexicana en Japón contra en México. Gracias. Gracias. Pues fíjate que no conozco en sí ningún lugar que sea fundado por mexicanos o que haya, pero sé de ciudades hermanas con México y sé que Escuintla en Chiapas ha hermandado con una ciudad en Japón que ahora mismo no recuerdo el nombre, no es en Hokkaido, sino es más al sur de Tokio, cerca de Tokio era. Y bueno, esa es la relación. Ahora hay que también recordar lo que hablaba yo al principio, la historia entre México y Japón ha sido una historia de mucha hermandad, de mucha cooperación, de mucho intercambio comercial. En aquel entonces también estaban sumamente interesados en tener ese intercambio que fuera más allá de la China y de Filipinas y tener ese intercambio directo que es lo que México proporciona con el acuerdo comercial. Y creo que eso ha seguido las relaciones con México y bueno, las relaciones México-Japón
son bastante prósperas aún hoy en día. Pero bueno, si vas a Japón, no, bueno, yo te recomiendo que vayas a Hokkaido, por supuesto, a todo el mundo se lo digo. Y es un paisaje que recuerda mucho a los países nórdicos. Es un paisaje, como lo vieron en la foto, con muchos bosques, con inviernos fríos, nevados, pero es un paisaje muy poético. Hola Maite. Totalmente. Hola Maite. Hola. Es un orgullo el poder estar aquí y compartir contigo este gran día. Además, sobre todo, habiendo estado desde el principio contigo y, bueno, habiendo leído el libro, me gustaría saber si la saga continúa. Sí, la saga va a continuar probablemente, lo tengo muy claro que la saga tiene que continuar y no necesariamente con los personajes en sí, per se, pero hay más migraciones y me interesa muchísimo seguir explorando el tema porque hay 7 migraciones en total de México, de Japón a México y como alguien decía en el público, hay muy pocos japoneses que quedaron, la mayoría se fueron a Perú y se fueron a Brasil, entonces hay mucho material y también he tenido la fortuna de ser contactado por el Colegio de México, que tienen un centro de documentación sobre migraciones japonesas y les interesa mucho que vaya yo a hablar del libro y de alguna manera lo que decíamos antes también en la charla que llevábamos en el podcast, que hay veces que la historia no te puede dar todas las respuestas y tal vez un libro, aunque sea un libro de ficción, pero está basado en hechos históricos, pueda llenar ciertos espacios que para ellos cumplan una función. Así que vendrá la saga 2. Considera, bueno, te felicito por lo que has hecho, lo primero, y lo segundo es, ¿consideras que es una novela histórica donde se relaciona la identidad, el exilio y después al final es la fusión de dos culturas, la japonesa y la mexicana? ¿Y qué te sugirió escribir este libro tan bonito y tan interesante? Muchas gracias. Pues en definitiva mi interés por la historia, eso sería el número 1, por la historia en general y la historia de México. Me gusta mucho ese periodo de México, el periodo antes y después del 1900, porque suceden muchísimas cosas y México está en un aceleramiento para progreso, para ser digamos, un país fuerte siendo un país tan joven después de la independencia. Entonces, ese momento en México es muy interesante, en el momento histórico, y también el momento de Japón me pareció súper interesante, que después de 200 años de aislamiento, uno de los primeros lugares donde deciden ir es a México. Entonces, todo eso me hizo, y aparte el viaje que les comentaba antes, me hizo estar muy interesada en escribir sobre este tema. Gracias. Oye, Maite, yo felicitarte, estoy encantada, me alegra muchísimo que sigas escribiendo y demás. Y te quería yo comentar, yo por familias mías que nacieron en Chiapas, en Tapachula, me contaban, hace ya muchos años, de que tuvieron amiguitos japoneses y que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se marcharon muchísimos de México. ¿Es verdad eso? ¿O dónde fueron a parar mucha gente Sí. Que estaban viviendo en Chiapas? ¿Sabes tú? Yo Sí, no lo sé. gracias. En la Sí, segunda bueno, parte no la sé. hubo varias migraciones y en particular antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchos llegaron a Estados Unidos, muchos de la tercera, cuarta migración japonesa a México era con fines de ir a Estados Unidos. Algunos trabajaron en Veracruz, otros en las zonas de pesca, también con el cultivo del enequén en Yucatán, pero la mayoría quería ir a Estados Unidos y efectivamente con la Segunda Guerra Mundial se moviliza muchísimo. México tiene una participación y muchos
van a Estados Unidos y después, desgraciadamente, la historia nos cuenta que fueron colocados en campos de concentración en Estados Unidos. Sí. No creo que hayan podido regresar. Yo creo que se quedaron en Estados Unidos, sí. Ahora, hay una parte nada más de la historia que es muy interesante, que México, después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece ayuda a los japoneses en cuestión monetaria. Eso lo leí, lo tengo documentado, no tengo ahorita de exactamente de dónde, pero efectivamente hay una política en la que se les da ayuda a los japoneses para que puedan restablecerse, porque hay muchos negocios que desaparecen. Interesante, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien más? Mira aquí. Regresando un poco al aspecto musical de la novela, ¿por qué específicamente la música de Chopin? Bueno, entiendo que el personaje es un pianista y Chopin, bueno, es una figura no solo del piano, sino de la música clásica muy importante, pero ¿qué hay detrás de esta selección? Y específicamente no sé si dentro de la novela haya en específico uno de los nocturnos de Chopin que sea Sí. más especial. Sí, sí, claro, hay referencia a Chopin y puse yo la foto, bueno, del piano, por supuesto, era un Steinway. Ese es un piano que yo jamás podría tener, pero que lo encuentra en la finca de los alemanes. Fue traído, se tardaron meses en poder traerlo de Nueva Orleans a México. Eso es uno. Y el Chopin, y fue precisamente por sus nocturnos. El título del libro, Nocturno en Hokkaido, elegí Nocturno porque es una pieza, obviamente melancólica, es una pieza con mucha nostalgia, pero también son piezas que se componen sin ninguna estructura, realmente son bastante libres en su manera de componer la musicalidad y también a veces son piezas oscuras. Por eso se llama Nocturno, porque sucede en la noche. Entonces hay algo de oscuro y eso se va a develar en el libro porque el nocturno en Hokkaido, ¿no? Gracias. A ti. Hay que leerlo, no te digo más. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más? Pues Maite querida, representando a tu México lindo y querido. Gracias. Estamos toda la familia, cada uno de nosotros estamos muy orgullosos de que llegues a cumplir un sueño tan deseado durante mucho tiempo, deseado por los Velos en un principio. Mis abuelos. Y por mis tíos. Yo creo que a final de cuentas, la familia que está aquí acompañándote, de verdad nos sentimos muy orgullosos de ti. Muchas gracias, Adelita. Es mi prima, hermana, con su hermana Mónica. Gracias. Y tengo mis sobrinos, tengo varios sobrinos. Estoy muy agradecida de que estén todos amigos y cantidad de gente, de verdad, de todo corazón. Muchas gracias y muchos de ustedes pues han sido parte de este camino literario de 5 años. Aquí estamos hoy es el día. Y bueno, gracias. Aprovecho. No, simplemente decirles que bueno, nos queda un rato todavía aquí y aquí está Maite para conversar y para firmar y para que compartamos este rato que nos queda. ¿Ibas a decir algo sobre...? No, que tengo apartado un salón en el Metro Pirámides donde pienso invitarles un vino, lo que quieran, una tapita, y ahí los veo, tengo aquí la dirección para que me acompañen, para brindar por Nocturno en Hokkaido y para que deseemos muchísimos lectores, que le vaya muy bien a los japoneses.
Pues eso, ahí en la mesita de afuera están los libros de Maite para poderlos adquirir. También están otros libros de la editorial, que aquí están los autores de los libros, Gabriela y Juan y también Karina. Mañana es la presentación de Ibai Galíndez, que ha escrito un libro sobre la relación de la inteligencia artificial con los humanos. Se llama Evo Sapiens, Almas en Código, y vamos a estar en la librería Taiga de Arturo Soria. Lo digo por si quieren seguir en ambiente literario. Entonces, nada, Maite va a estar aquí firmando, así que nada, seguimos en este ambiente. Muchas gracias a todos por asistir.